Voces de mi ciudad, con Iliana Cervantes Lima. Cuando de nuestro amor la llama apasionada. Conversamos con Clever Paredes, él es el creador de Palabra Mayor, es un colectivo ciudadano que nos ayuda a sensibilizarnos y a conocer a este grupo etario de la sociedad que muchas veces lo tenemos olvidado, los adultos mayores. Clever, qué gusto, ¿por qué Palabra Mayor? Palabra Mayor, como tú bien lo decías, es una propuesta que nació como un proyecto de comunicación para sensibilizar sobre la importancia y el valor y los derechos que tienen los adultos mayores dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestros países, dentro de las familias, lo que significa ser un adulto mayor. Todos sus conocimientos, todas sus experiencias, todo el valor de una persona que le ha dedicado toda su vida al engrandecimiento de su familia, de sus hijos, de sus nietos y obviamente paralelamente al engrandecimiento de nuestro país, en este caso Ecuador. Palabra Mayor es el nombre porque en principio que la propuesta era sacar un producto impreso y queríamos trabajar con la palabra escrita, que es nuestra especialidad, y siempre nuestros abuelos nos decían que la palabra que se respete es la palabra de los mayores. Entonces se juntó trabajar con la palabra escrita y el respeto hacia los mayores, y así nació Palabra Mayor. Palabra Mayor, más que ser un colectivo, yo creo que el reto que tenemos es que se convierta en una propuesta y un objetivo de todos en común, porque todos envejecemos, todos vamos hacia la vejez. Desde el momento que nacemos empieza un proceso de envejecimiento. Muchos especialistas dicen que cuando se cumple años, más que celebrar un año más de vida, también hay que pensar que estamos un año más envejeciendo dentro de este proceso que significa llegar a la vejez. La vejez a veces es vista de manera negativa, pero también es una bendición llegar a viejo. Es una bendición muy grande, no todos tendremos a lo mejor esa posibilidad de llegar a esta edad, pero hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar ese imaginario que tenemos sobre los adultos mayores, porque actualmente es vista de manera negativa, es vista como la etapa más fea de la vida, y eso no es así, porque en la vejez también se puede vivir a plenitud y disfrutar lo que es la vida. Tú hablas acerca de la palabra mayor. Se dice que en el año 2040, 2050, en el caso del Ecuador, va a existir un promedio de vida de las mujeres de 83 años con 5 meses y de los hombres de 80 años con 5 meses. ¿Cómo tener una buena vejez? ¿Cómo tener una vejez saludable? Una vejez donde los sueños se conviertan en realidad. La expectativa de vida, como tú bien dices, se ha ido incrementando, y eso es un logro científico, diría, de la medicina, un gran avance. Fíjate, Iliana, que a mediados del siglo pasado el promedio de vida era 50 años. Y en este tiempo, ¿cuántos años más le hemos sumado? Gracias, ya te digo, a este nuevo estilo de vida también que se lleva adelante. Lo que tú decías, ¿cómo llegar a una vejez en mejores condiciones? Hay que tener nuevos estilos de vida, hay que cambiar la forma de cómo estamos viviendo actualmente, y eso desde tempranas edades, desde la niñez, desde en donde sembramos las semillitas de cómo va a ser nuestra vejez en los años posteriores. Hace falta de igual manera el concientizar a la sociedad y nosotros mismos de cómo queremos nuestra vejez. ¿Y cómo queremos nuestra vejez? Pues una vejez saludable, una vejez en la cual seamos autónomos, en la cual podamos valernos por cuenta propia. Sí hay con el paso de los años el aparecimiento de determinadas enfermedades que se hacen más presentes cuando somos adultos mayores. Sin embargo, eso no significa que la vejez sea sinónimo de enfermedad. Por el contrario, en la vejez también, a pesar de que ya nuestro caminar es más lento, por lo que te comento que es propio ya de los años, también se puede disfrutar, también se puede vivir con calidad. Pero eso significa que planifiquemos, que tengamos muy en cuenta que caminamos hacia allá. A veces nosotros decimos, incluso inconscientemente o conscientemente, cuando hablamos de nuestros hijos, decimos: mi hijo deseo que sea un profesional próspero, que tenga
tenga un buen matrimonio, que sea feliz con su esposa, que tenga unos hijos que sean maravillosos, y hasta ahí llegamos. Nunca decimos, yo quisiera que mi hijo viva una vejez diferente, yo quisiera que mi hijo tenga una vejez en la cual sea respetado, sea valorado su conocimiento, tenga oportunidades de seguir aportando a la sociedad. Pero ¿qué hizo que tú te preocupes por este grupo importante no solamente del Ecuador, sino del mundo? ¿Qué fue lo que te llevó a pensar en ese respeto, en esa consideración a los adultos mayores? Bueno, mucho tiene que ver mi abuelo, y yo creo que eso es el legado que te van dejando las personas mayores. Yo crecí con mi abuelo paterno, Juan Celio Barrera, muchos años, y el entorno que viví yo con él era tener amigos de la edad de él, que eran personas ya mayores. Y como todo ser humano, yo creo que hay cosas que nos sensibiliza muchísimo, que nos llama la atención, que algo nos mueve interiormente. De pronto puede ser ver un amanecer, ver el mar, ver las aves surcando el cielo, y a mí siempre me ha llamado la atención las manos de las personas mayores. Las manos de las personas mayores, y mirar a las personas mayores alimentándose. Las manos, porque a través de ellas está todo el esfuerzo y el trabajo de toda su vida. Luego yo estudié comunicación y he trabajado en algunos medios, y nació la idea de hacer un proyecto de comunicación especializado en las personas mayores del Ecuador. Y bueno, Palabra Mayor es eso, es hasta ahora yo creo que el primer proyecto de comunicación de nuestro país, y hay cosas que les llenan de orgullo, ¿no? A través de este proyecto yo pude viajar a otros países, específicamente en el caso de Argentina, en donde presentamos el proyecto de Palabra Mayor, que tuvo una aceptación fabulosa, sobre todo cuando ellos preguntaban ¿y quién les financia el proyecto? Y les decíamos nadie, no nos financia nadie, y ellos valoraron mucho el tema de la militancia en el tema de los adultos mayores, como más que un voluntariado, sino una militancia. Ahora hablemos de Malchingui. ¿Qué influencia también tuvo donde tú naciste, en este hermoso sector de Tabacunda, del cantón Pedro Moncayo, acá en la provincia de Pichincha? Yo creo que eso influenció mucho. Igual quienes hemos tenido la suerte de haber nacido en un pueblo, sabemos que ahí todavía se respeta a las personas mayores. Nacer en un pueblo significa que hay el espíritu de vecindad, que todavía tenemos esa cualidad de saludar a las personas mayores, de escuchar los consejos de las personas mayores, en determinados momentos también de aceptar las reprimendas de las personas mayores. Y eso creo que influenció muchísimo en mi vida, en el proyecto de Palabra Mayor. De hecho, el primer proyecto que lo hicimos ya de manera práctica fue en las comunidades indígenas del cantón Pedro Moncayo. Ahí trabajamos nosotros con un grupo de adultos mayores, en total eran 200 adultos mayores, todos sobre los 70 años de edad, y es una forma de retribuir, ¿no?, al espacio donde tú creciste, donde tú pasaste los mejores años de tu vida. Ese proyecto se llamó Envejecimiento Activo y Saludable, y era muy lindo porque aparte de crear centros de encuentro para compartir entre las personas mayores y trabajar mucho en su autoestima, también trabajamos un componente que era maestros mayores, y esto era que las personas mayores que sabían un determinado oficio lo transmitan a los niños, y eso lo hicimos en la comunidad de Cochasquí con un adulto mayor que tocaba la flauta de carrizo y lo hacía de oído sin saber las notas, y él enseñó a un grupo de 15 niños a que aprendan a elaborar la flauta y a tocar la flauta. ¿Y tú por qué quieres ser un adulto mayor con sueños y que las otras personas también sean adultas mayores con sueños, con metas, con ilusiones? Porque llegar a la vejez no significa que hemos perdido todo. Yo creo que llegamos a la vejez con mayor experiencia. Yo no diría sabiduría, porque también vemos que la sabiduría está a veces en niños, en jóvenes que son muy maduros. La sabiduría no creo que sea solo potestad de una persona mayor, pero sí la experiencia. Y hay etapas en la vida. Yo creo que de jóvenes somos como dispuestos a conquistar el mundo, que nada nos detiene. Somos personas irreflexivas en determinados momentos, que nos lanzamos a cualquier cosa sin medir las consecuencias.
Luego en otra etapa de la vida como profesionales creo que pensamos más ya en tener una familia, en crear un espacio o un resguardo económico, podría decir, que garantice la vida de nuestros hijos, de nuestra familia. Y cuando llegamos a adultos mayores pasa algo diferente. Yo creo que en nosotros ya no es la edad loca de la juventud, ya no es el acumular dinero, sino ya es dejar un legado. Yo creo que es vivir con más intensidad la vida, es darse, como se dice, con el corazón en la mano hacia los demás. Yo creo que nos volvemos como más sensibles ante las cosas y más comprensivos también. Y por lo mismo creo que es una etapa en la cual, si bien es cierto, tenemos muchas pérdidas, también podemos dar muchísimo todavía por la sociedad. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? Ahora estamos hablando de que los adultos mayores tengan otras cosas por las que vivir, pero ¿qué quieres dejar? ¿Cuál es tu legado? A ver, mi legado sería que para mis hijos que se puede vivir la vejez de manera diferente. ¿Cómo vives ahorita la vejez? La vejez es vista, como te decía hace un momentito, como la etapa más fea de la vida. Siempre valoramos a la etapa joven como la etapa de la belleza y lo viejo como lo feo. Hay muchos prejuicios sobre la vejez, muchos discriminación sobre la vejez. En el día a día vemos que no son tomados en cuenta las personas adultas mayores, ni en sus casas, en las decisiones que se toma, que quiere tomar él, incluso ni en sus propiedades toman las decisiones. A veces la familia cuando sale a la calle no es respetado en la acera, en el transporte público no es respetado, va a hacer algún trámite, tampoco se respeta la fila única para las personas mayores. Hay un entorno muy negativo sobre la vejez y eso hace que todos pensemos que es una etapa fea de la vida. Mi legado sería hacer las locuras que no hice de joven, conquistar los sueños que no hice de joven, dejar como una huella en la cual se reflejen mis hijos, tal vez mis nietos, mis amigos, de que hasta el último momento de la vida hay que disfrutarla y no importa que sea uno una persona mayor, mientras se tenga ese espíritu y esa voluntad, así se haya tenido pérdidas en la vida, pues yo creo que eso es lo mejor, dejar un ejemplo de alegría, de esperanza hacia los demás. Que cantando a la luz vas como el ave, mas al mirarte prenda me figuro que yo soy un castillo abandonado y tú un rosal abierto junto al muro. Voces de mi ciudad, con Iliana Cervantes Lima.